Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con tu formación como instructor capacitador de capital humano presencial grupal. Hemos llegado a la etapa donde vamos a revisar las dinámicas de grupos, ¿sí? Esta etapa es muy importante porque vamos a darte las herramientas, vamos a darte las estrategias para que puedas controlar de manera efectiva a los tipos de grupos que se te presenten en tus capacitaciones. Así que sin más preámbulos, sin más rollo, vamos a comenzar porque es importante que este conocimiento esté debidamente comprendido, instalado dentro de tu competencia como instructor capacitador. Ok, vemos aquí en esta filmina que en el lado izquierdo tenemos a los tipos de grupo, ¿sí? Vemos en esta filmina a los tipos de grupo, ¿sí? Vamos a ver de este lado la definición del lado izquierdo, ¿sí? Después las recomendaciones. Muy bien. Ahora vamos a avanzar. Tipos de grupo. En esta primera filmina tenemos al ruidoso, ¿sí? ¿Cuál es la definición de este tipo de grupo? Dice que hay murmuraciones y conversaciones en voz baja que provocan la distracción del instructor y del resto de los compañeros, ¿sí? Son esos tipos de grupo que normalmente cuando los mandan a capacitación van obligados. Les vale un reverendo sorbete el contenido. ¿Cómo se controla a ese tipo de grupos? Aquí tenemos unas recomendaciones. El instructor atento a las interrupciones. Dirija la mirada a los participantes que conversan. Lance una pregunta o parece muy cerca de él. Si el ruido es generalizado, cambie una técnica más participativa. Mira, esto es más sencillo de lo que parece. Si tú tienes un grupo que no está interesado, que porque lo mandaron a capacitación, esto normalmente sucede en las empresas cuando mandan al personal a capacitación. Ellos no agradecen, ellos no entienden que el dueño del negocio, el dueño de la empresa está invirtiendo en su formación. Bueno, a ellos no les importa. Entonces llegan a la capacitación y empiezan a decir murmuraciones, que esa hora quién se las va a pagar, a tener conversaciones que los destruyen a ellos mismos. ¿Cómo le vas a hacer para controlar este tipo de grupo sin que tú entres a la confrontación? Primero, puedes pararte a un costado de la persona que está iniciando la conversación, ¿sí? O el que es más hablantín o hablador dentro de tu curso, ¿no? Ahí estás. Y tú sigues impartiendo la clase y estás cerca de él. Ok. Si tú observas también que los compañeros o las personas que están del otro lado de la mesa o de la mesa de capacitación, a ellos les diriges la mirada, ¿sí? Te quedas un rato callado y les diriges la mirada, ¿ok? Ellos van a entender el mensaje. O la otra, muy sencilla, es que tú sigues impartiendo el contenido, etcétera, etcétera, y la persona que está ocasionando la distracción, la persona que está realizando las conversaciones, las murmuraciones, es a ella que le dices, a ver, Ernesto, a ver, Luis, quien sea, ¿me apoyas por favor con la lectura de la siguiente filmina? Y en ese momento, en automático, él se va a callar. En ese momento, él va a entender que tiene que poner atención y se calla. Y una vez que lee la filmina, le dices al otro compañero, a ver, explícame qué comprendiste de la filmina que leyó tu compañero. Fíjate. Y en ese momento, de una manera tan sutil, de una manera tan fina, empiezas a controlar a este tipo de grupo, ¿sí? Ok, después de haber quedado aclarado cómo se controla a un tipo de grupo como el ruidoso, vamos a pasar al siguiente. Ahora tenemos al grupo, al silencioso, ¿sí? Su definición es, si el grupo muestra un total silencio, investigue la causa. Las personas no se sienten integradas, no hay confianza para participar, no les interesa el tema.
la técnica dinámica no funciona. Fíjate. Porque ¿cuándo pasa esto? Cuando tenemos un grupo del tipo silencioso, ¿sí? Es ahí como instructor, tú puedes hacerle una pregunta al grupo o dirigirle a una persona. A ver, quiero que me comentes cuáles son tus expectativas de este curso, qué es lo que esperas llevarte, y lo vas a hacer hablar, ¿sí? Cuando él te retroalimente, tú le devuelves a él un diálogo, un discurso en base a sus expectativas. Pero quiero que aquí tengas mucho cuidado cómo estructuras tu pregunta. Porque si tú preguntas, ¿por qué están tan callados? A ver, dime por qué estás tan callado. Te va a decir una serie de problemas. Entonces, si ya viste que están callados, entonces la estructura de la pregunta es motivarlos a la participación. Ok, muy buenos días. Mira, a ver, compañera, te veo aquí muy concentrada. ¿Nos puedes decir cuáles son las expectativas que tú tienes de este curso? Y te va a decir, y en base a eso tú le devuelves, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Averigüe las causas. Usar la técnica más participativa. Eso refuerza la participación, es lo que te estoy comentando ahorita. Cuando tú empiezas a realizar preguntas que estimulen la participación. Así de sencillo. Si tú te enganchas al comportamiento que estás observando en tu curso, pues entonces vas a perder el control de tu capacitación. Así que, bueno, esa es una recomendación para manejar este tipo de grupo, como es el silencioso. ¿Ok? Muy bien. Tenemos al tipo de grupo el indiferente. ¿Cuál es la definición de este tipo de grupo? No les interesa la actividad ni su contenido. El tema tratado es muy simple y es conocido por el grupo. No hubo nada nuevo. Se tiene la certeza de estar perdiendo el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones? El instructor actúa con sencillez y humildad. Recuerde que no es el poseedor total de la verdad. Es importante, mi estimado instructor que estás mirándome, que observes cuáles son las recomendaciones para este tipo de grupo. Dice que el instructor actúa con sencillez y humildad, ¿sí? O también que recuerda que no es el poseedor total de la verdad. Y eso, ahí yo estoy de acuerdo con estas recomendaciones. Porque efectivamente, si yo estoy dando un curso de programación neurolingüística, ¿sí? Que yo humildemente tengo apenas una maestría en PNL y me encuentro a una persona que incluso, al doctor Edmundo Velasco, pues por supuesto que él conoce más, y al escucharme, pues puede sentir que esté perdiendo el tiempo. Puede ser, pero también ese tipo de personas son muy sencillas, son muy profesionales, y de repente no actúan como actúa una persona que de repente sí ignora mucho contenido. Entonces, lo único que tienes que hacer es actuar con sencillez, ¿sí? Y recordar que tú no eres el único poseedor de la materia, del conocimiento, ¿sí? Y ahora, ¿cómo vas a hacer que este grupo se integre? Ya que detectaste eso, bueno, pues si hay una persona que conoce el tema con más profundidad, pues entonces tú sé inteligente. Ok, mira, qué bueno que tenemos aquí a X persona. Qué bueno que tenemos aquí a Alejandro, que él es experto en programación neurolingüística. Alejandro, yo humildemente reconozco que sí tienes un conocimiento extraordinario. Me gustaría que nos compartieras a todo el grupo
todos tus aprendizajes, tus enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que está dentro de tus posibilidades o tus gustos, compartirnos este conocimiento, yo te lo agradecería muchísimo. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar? Que esta persona va a empezar a compartir sus conocimientos y vas a activar nuevamente el grupo. Así de sencillo, apreciable instructor. Así de sencillo se maneja este tipo de grupo. ¿Sí? Ahora tenemos el tipo de grupo, el agresivo. ¿Cuál es su definición? La actitud autoritaria y prepotente del instructor, dice, provoca una reacción agresiva del grupo. La sesión se convierte en una lucha que conduce al fracaso. ¿Cuáles son las recomendaciones en este tipo de grupo? El instructor actúa con sencillez y humildad. Recuerde que no es el poseedor total de la verdad. ¿Qué es esto, apreciable instructor? Mira, muchas veces nosotros creemos que porque somos los instructores tenemos la autoridad de imponernos ante el grupo, pero de una forma prepotente, y no es así. Lo único que provocas con esto es echarte encima al grupo, que te falten al respeto, que se empiecen a burlar de ti. Entonces, si tú eres una persona que tienes muchísimos conocimientos, muchísimas acreditaciones, si tú eres una persona que tiene muchas licencias que amparan tus conocimientos, pues yo te sugiero que lo demuestres con mucha sencillez para que te ganes el respeto de tus capacitantes. Entonces, evitemos ser autoritario para que no provoquemos que se nos venga el grupo encima y tengamos un grupo agresivo, ¿sí? Porque se te va a salir de control la capacitación y de veras te vas a sentir muy mal, ¿sí? Si no sabes afrontar este tipo de cosas, te vas a sentir muy mal. Así que vamos a continuar. Ahora tenemos al grupo el participativo. ¿Cuál es la definición de este grupo? Sí, dice que es el grupo ideal para todo instructor. En el 90% de las capacitaciones te vas a encontrar con este tipo de participantes. Sí, pero también quiero que entiendas que te vas a encontrar con participantes como los que ya mencioné, con los tipos de grupo. Así, pero en la mayoría sí vas a encontrar este tipo de grupo, el participativo. ¿Cuáles son las recomendaciones de este tipo de grupo? Pónganle interés y provoca la participación, ¿sí? Esto es como instructor, tú debes de estar muy atento a las participaciones y retroalimentar y provoca la participación en el grupo, etc. Y se genera una dinámica extraordinaria en el grupo que de veras, cuando terminas la capacitación, todos van con la sonrisa de oreja a oreja, agradecido de que les dieron un conocimiento, una competencia, un contenido extraordinario, ¿sí? Pero eso tú lo vas a provocar cuando apliques estas dinámicas, cuando apliques esta tecnología, cuando apliques todas estas recomendaciones en tus cursos, ¿sí? Sencillez, ¿sí? Provoca la participación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, más adelante vamos a ver las técnicas instruccionales que son las que te van a permitir combinar todo este conocimiento. Recuerda que estás formándote en una competencia y la competencia es compleja. Vamos a ver mucha información, ¿sí? Así que muy atento, repasa 1, 2 y 3 veces los videos si así es necesario, ¿sí? Así que vamos a avanzar ahora con los roles de participante, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de roles de participante. El primero es el fuera de lugar. El segundo, el mudo voluntario. El tercero es el señor que cree que lo sabe todo. Él sabe lo todo. Te los vas a encontrar allí. Pero también tenemos al servicial. Ese es el ideal para un instructor capacitador. Tenemos el obstinado, aquel que le vale de
un reverendo sorbete de la capacitación. Tenemos el discutidor y también tenemos el ofensivo. Te lo vas a encontrar. Pero ya aprendiste cómo se debe de controlar este tipo de participante. Tenemos al eterno preguntón. Te los vas a encontrar allí. ¿Sí? Ahora bien, vamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a ver su definición. Vamos a ver también algunas sugerencias que te vamos a estar dando aquí en esta capacitación. Bien, roles de participante. El eterno preguntón, ¿sí? Es la persona que interrumpe constantemente y siempre quiere dar a conocer su opinión. ¿Te ha pasado? ¿Se te hace similar esta situación? Este tipo es el que pretende lograr que se apoye únicamente su punto de vista. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿cómo se controla este? Dice aquí la sugerencia: dirija sus preguntas al grupo, no resuelva sus problemas, no tome partido de ellas. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Cuando te encuentras a un participante que es el eterno preguntón, que es aquel que quiere que solamente se apruebe su participación. Mira, este tipo de participante, lo único que tienes que hacer es tirarle el grupo encima, ¿sí? Que empieza a preguntar: oye, pero ¿qué estudia la programación neurolingüística? Eso me sirve para que yo controle la gente ya y haga magia y no sé qué. Y que una persona empieza a preguntar una serie de cosas, etcétera, etcétera. Que sabes, de tanto preguntar va a tener acatarrado el grupo. Cuando eso suceda, tú te vas a dar cuenta. Entonces vas a agarrar y te vas a dirigir al grupo. A ver, ¿qué opinas de la participación de Javier? Y como los tiene hasta el soquete, le van a decir: ya cállate, cabrón. Ya, por favor, deja que continúe la clase. Ah, ok, perfecto. Y el mismo grupo lo va a callar, no lo callas tú. Entonces, esta es la forma fina, estratégica, para que tú puedas controlar a este tipo de participantes, ¿sí? Vamos a ver entonces al ofensivo. El ofensivo dice que le gusta herir a los demás y siempre tiene las razones legítimas para quejarse. Es, en pocas palabras, una vaca blanca. ¿Sí? De esas hay muchísimas. ¿Sí? Muchísimas. Ok, ¿cómo controlas a esta persona? Dice que permanezca tranquilo. Busque que el grupo no lo tome en cuenta. Dígale que tratará con gusto su problema en privado. ¡Qué bárbaro, mi estimado! Te vas a encontrar con este tipo de participante. Hace 2 semanas yo di una capacitación y me tocó un tipo de esto. Se creía Juan Camaney. Era el instructor de Jürgen. Era el instructor de Carlos Muñoz. Bueno, más bien creo que fue así como el que le dio la idea a John Grinder y Richard Bandler para que desarrollaran la programación neurolingüística. ¡Qué bárbaro! Me tocó lidiar con esta persona. ¿Cómo crees que lo controlé? ¿Cómo crees que lo controlé? Así, tranquilo. ¿Sí? Le dije efectivamente que le agradecía yo mucho a la vida por tener una persona tan extraordinaria en mi capacitación. Y le dije que me has enseñado tanto, tantísimo. Creo que en toda la historia de mi carrera, hoy en día he aprendido muchísimo. Eso fue lo que le contesté. Pero después le dije que me diera la oportunidad de seguir con mi tema y si quería platicar a profundidad del mismo, lo haríamos en un lugar adecuado para que todo el mundo siguiera aprendiendo su contenido, el que estábamos impartiendo en este momento. Y de una manera tan sutil, tan sencilla, una manera tan extraordinaria, tan fina, le callé la boca. ¿Sí? Es lo que tienes que hacer, permanecer tranquilo. Por eso, como instructor, te estás formando con enfoque a competencia. No sé si recuerdas que para que se catalogue una competencia debe de ser que tienes que tener el control emocional, psicológico, ¿sí? Por eso es que estás aquí formándote como instructor profesional, ¿sí? Ya no puedes perder.
el control de tu grupo a partir de ahora. Por eso estás ahí. Ya ves qué tan importante que estés aquí trabajando con la escuela de coaching y marketing con PNL, ¿sí? Así que vamos a continuar entonces viendo cómo se controla a estos tipos, ¿sí? Ok, vamos a revisar ahora el discutidor. A este tipo le gusta discutir, oponerse por el simple placer de hacerlo. Muchas veces discute cuestiones personales, ¿sí? Mira cuáles son las recomendaciones. Trate de separar lo que hay de bueno en sus intervenciones y después hable de otra cosa. No se desconcierte, utilice las preguntas, permita que el grupo se oponga a sus opiniones. Háblele en particular. Mira cómo se trata a este tipo de participante. Mira, en la historia de mi carrera como instructor he tenido la oportunidad de capacitar a más de 2.500 trabajadores en una de las empresas de calidad mundial como lo es Petróleos Mexicanos. Me tocó tipos como este casi en todas las capacitaciones. Se sentía, bueno, que lo sabía todo. Mira, llegó a poner sus pies en la mesa, así de retador. Entonces yo me di cuenta de eso y no perdí la calma. Y seguí dando mi capacitación y en el momento indicado le pregunto a él, ¿cuánto tiempo de antigüedad tienes aquí en la empresa? Me dijo como 29, 30 años, más o menos recuerdo. Ok, perfecto. Y me dirijo a todo el grupo y les digo, ¿se dan cuenta la experiencia que hay aquí en esta aula? Y le dije, mi estimadísimo Pedro, ¿puedes compartirnos tú cómo era Petróleos Mexicanos cuando tú entraste acá? ¿Qué belleza era Petróleos Mexicanos? Y entonces le pegué en el ego. ¿Cómo Petróleos Mexicanos ha ayudado a desarrollarlo? ¿Por qué él ha podido permanecer 30 años en la empresa? Le pego en el ego. ¿Qué crees que pasó? Bajó sus piecitos y empezó a hablar, a decir lo que quería decir. Así de sencillo. Así de sencillo. Todas estas pautas te las voy diciendo, las he vivido y he tenido resultados. Ese tipo que en esa ocasión estaba allí con esa resistencia, mira, tengo fotos que te las voy a mostrar aquí en la siguiente filmina, te la voy a mostrar para que veas el grupo cómo está de contento por haber utilizado técnicas para manejo de grupo de manera extraordinaria como tú lo estás haciendo, ¿sí? Voy a mostrarte esa foto, ahí vas a ver donde estoy trabajando con ellos, ¿sí? Ok, entonces, aclarado esto, solamente me acuerdo de estos eventos y me da risa porque cuando uno es instructor, cuando uno conoce todas estas herramientas, se divierte. Ellos no se dan cuenta cómo nosotros los manejamos, ¿no? Y tenemos también aquí al obstinado, ¿sí? Este tipo ignora sistemáticamente el punto de vista de todos. No quiere aprender nada de los demás. Ahí te va una recomendación. Una al grupo contra él. Invítelo a discutir el asunto en privado. Pídale que mientras tanto acepte el punto de vista del grupo. Ok. Vamos con el otro tipo de participante. El que lo sabe todo o el sábelo todo. Dios mío, te vas a encontrar con esto, ¿eh? Son una garrapata, dijéramos aquí en Tabasco, este tipo de personas, ¿sí? Quieren interrumpir, quieren imponer su opinión a todo. Pueden estar efectivamente bien intencionados o ser un simple charlatán. Deténgalo mediante preguntas difíciles. Refuerce la confianza del grupo para que no se deje imponer por este tipo de participante. He aquí un punto de vista interesante. Veamos qué opina el grupo, ¿sí? Mi estimado instructor, yo quiero decirte que este tipo de persona, el que cree que lo sabe todo, normalmente es un charlatán. Pero tú tienes el control de tu tema, tú eres el experto, tú tienes todas las técnicas, por eso te estás formando. Mira, si yo encuentro una persona
que me diga, si yo estoy dando un tema de programación neurolingüística y empiezo a decir que la PNL es un conjunto de técnicas poderosas para crear cambios a corto plazo. Fue desarrollada en los años de los 70 por dos hombres que hoy tienen la categoría de genio, a John Grinder y Richard Van de Letan, y te empiezas, ok, perfecto. Cuando él me empiece a mencionar todas esas cosas que incluso se las sabe de memoria, yo puedo preguntarles cosas más a profundidad. Ok, mire, qué interesante, tenemos una persona aquí que tiene muchísimo conocimiento. Pero, ¿qué te parece, apreciable Juan, apreciable Pedro, si nos empiezas a hablar a más profundidad de la programación neurolingüística? Si nos vamos atrás, ¿quién era John Grinder? ¿Quién era Richard Bandler? ¿A quiénes investigaron? ¿En qué época? Esto, el otro, empiezas. ¿Por qué no nos compartes eso? ¿Cómo se llamó la programación neurolingüística antes de ser PNL? ¿Quiénes fueron realmente los que inician detrás de todo esto la investigación, etcétera? Puedes enviarles preguntas más difíciles y verás que lo callas, ¿sí? Verás que lo callas, porque tú eres el experto, porque tú dominas el tema, ¿sí? Entonces, pues a este tipo de persona así lo vamos a controlar. Vamos a ver el otro, el servicial. El servicial es el participante que todos los instructores queremos. Ese está siempre dispuesto a ayudar, seguro de sí mismo y está convencido. Pero este también tiene otra función en las capacitaciones. Dice que es de gran ayuda durante las discusiones. Invítelo a aportar sus experiencias. Recurra con frecuencia a él. Dele siempre las gracias. ¿Sí? Mira, si tienes este participante en tu grupo, identifícalo y sácale provecho, ¿sí? Porque cuando tengas allá el eterno preguntón, le vas a aventar a este. A ver, apreciable Juan, ¿qué opinas de la participación del compañero? Y este te va a defender. Ya cállate porque de mejor deja que hable el instructor, etcétera. Este te va a defender. Así que identifícalo en tus capacitaciones y entonces apóyate con él. Así que, muy bien. Ahora vamos a hablar del otro participante que es el fuera de lugar. Habla de todo, fuera de tema y de una manera incontenible. Deténgale diciendo, ¿no les parece que nos salimos del tema? Si no se da por aludido, mire su reloj visiblemente. Es sencillo, si me ha tocado igual, te comparto esta experiencia. Personas que quieren ser los protagonistas de la película. Este tipo de personas, pues les callas mirando el reloj o les dices, ¿no les parece que nos salimos del tema? Y replanteas, ¿sí? ¿Ok? Así que, muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien. Pues hemos llegado ahorita a una parte de la parte práctica de este curso. Nuevamente voy a hacer otro ejercicio de lo que hemos visto hasta aquí. Voy a demostrarte con un grupo cómo se controla a este tipo de participantes, ¿sí? Así que vamos a detener este video y nos vamos a la práctica. Quiero que observes cómo lo voy a hacer, cómo se controla al tipo de grupo, al silencioso, al indiferente, al agresivo, a los tipos de participantes, al sabelotodo, etcétera, etcétera. Así que, mira, vamos a detener este video, nos vamos a quedar hasta aquí y entonces vamos a entrar a la parte práctica de esta segunda etapa. Así que nos vemos en la práctica.